al ingeniero Brian Carvajal. Vamos a seguir trabajando en la tercera semana de la quinta unidad. Como ustedes ven, dentro de la materia de biología, cosas muy importantes que deberíamos saber para el próximo año. Dice, destreza con criterio de desempeño. Experimentar los procesos de mitosis. La palabrita ustedes, algunos tal vez recién la conozcan, como estamos estudiando los componentes de la célula, en este caso hablábamos de cromosomas, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es mitosis, lo que es meiosis y demostrar la transmisión de la información genética a la descendencia por medio de la fertilización. Entonces, posteriormente, otro tema que hablaremos es la reproducción. El día de hoy vamos a estudiar sobre el ciclo celular, las fases del ciclo celular. Entonces, durante el transcurso de esta clase vamos a ver qué es un ciclo celular, qué es la división celular, qué es la mitosis y hasta la citocinesis. Ya. Esta gráfica nos demuestra lo que anteriormente hicimos en las clases anteriores. Estábamos hablando que el ADN es la base de la vida. ¿Sí? Este componente sirve para determinar la transmisión de herencia de padres a hijos. Entonces, como ustedes ven, en la primera parte tenemos una célula y tenemos unos dos cromosomas. En el siguiente gráfico tenemos la replicación del ADN, ¿no es cierto? Asoman dos cromosomas, uno de color rojo y uno de color celeste. Acá en el siguiente gráfico ustedes ven que asoman unas liñitas. Esos son los usos acromáticos, que sirven para el trayecto que debe seguir el cromosoma para irse a ubicar a los polos opuestos en el proceso de la división celular. En el siguiente gráfico ustedes ven que en la parte central, una vez que se han replicado el ADN, se han duplicado los cromosomas, en la parte central hay un ajustamiento, se va reduciendo el espacio con la finalidad de que en un determinado momento se dividan las dos células, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, el ciclo celular. Ya. ¿Qué entendemos por ciclo celular? Ciclo es formar un anillo. Partimos de un punto, damos un giro y llegamos al mismo punto. Eso es lo que quiere decir. Ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos, de fases, que culmina con el crecimiento de una célula madre y nos va a dar origen por la división, dos células hijas. Esto, dice, se da cuando una célula ha alcanzado su madurez. Las células que no están en división es porque no han alcanzado su madurez, por lo tanto no entran a este ciclo celular. Ya. Aquí tenemos las fases del ciclo celular, lo que realiza toda célula. ¿Qué quiero decir? Células somáticas, deben acordarse, tenemos células sanguíneas, células óseas, células adiposas, la neurona, todas esas vendrían a componer las células somáticas. Y también tenemos las células sexuales o gametos. Todas estas células van a cumplir este ciclo. Entonces dice, el ciclo celular en las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo definido. Las procariotas
son las que tienen el material genético regado en todo el citoplasma. Entonces, tenemos dos fases, la interfase y la mitosis. En la interfase es la fase, dice, que ocupa el 95% de la vida celular, cuando la célula no se está dividiendo. Entonces, ustedes ven en el gráfico, ¿sí? Todo lo que con el cursor, con el puntero les indico, eso es el 95%. La interfase corresponde las letras G1, S y G2. Dice, G1 es la fase en que la célula recién formada crece en tamaño, aumenta el número de células y por lo tanto se forman todos los orgánulos citoplasmáticos, mitocondria, ribosomas, aparato de Golgi. ¿Sí? Fase S. En esta fase la célula sintetiza, elabora, crea una copia, dice, del ácido desoxirribonucleico para la nueva división. Y en el periodo G2, la célula se dispone a dividirse, por lo que se ha duplicado el número de cromosomas, se duplican las cromátidas, ¿sí? Y está listo para la división celular. En la fase B, le representamos con la letra M mayúscula, dice, es la fase en la que la célula se divide, dando lugar a dos células hijas. Entonces, una célula madre da origen a dos células hijas idénticas, porque el número de cromosomas, 23 pares, se duplican. Entonces formarían 46 pares. De estos, 23 irán a la una célula hija y los 23 a la otra célula hija. Ya. Aquí también tenemos la misma fase de la anterior, ¿no es cierto? Cómo se va dividiendo y la mitosis solo está en el color anaranjado, ocupa el 5%. El resto del proceso es el 95%. Ya. Todos ustedes a continuación van a observar cómo se da el proceso de mitosis, ¿sí? La división celular, o sea, que ya se formen las dos células hijas. Brian. Sí, muchas gracias, profe González. Bueno, es indispensable que partamos desde el análisis por qué es importante el estudio del crecimiento celular. Todos los procesos químicos, industriales y de diferentes procesos que involucran materia viva tienen como un proceso fundamental la duplicación celular. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a ver el crecimiento o la formación de cerveza. La levadura ocupada para la cerveza es la Saccharomyces cerevisiae. La Saccharomyces cerevisiae es una célula que a partir de su activación con agua caliente y azúcar generalmente tiene la posibilidad de duplicarse y de permitir la formación de nueva materia viva o biomasa. Es así que se estudia cada uno de los procesos del ciclo o del proceso de crecimiento de la materia orgánica de la misma. El estudio cinético microbiano se llama, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? De que todos los procesos que nosotros conocemos en regularidad con la vida o con los desarrollos de diferentes sustancias que consumimos a diario, como el pan, la cerveza, el vino, etcétera, van a involucrarse en estos diferentes procesos de crecimiento microbiano. En las fases del crecimiento microbiano está la fase de la duplicación, que yo le considero que es la mitosis, la fase de crecimiento exponencial, la fase de retardo y la fase de muerte celular. Entonces, es indispensable que nosotros aprendamos el inicio de la formación de los ciclos celulares, no solo en los seres humanos, sino en la producción de absolutamente todo lo que consumimos. Es decir, la mitosis
es conocida por las diferentes etapas, que es la interfase, la profase, la metafase, anafase y telofase, ¿sí? En estos procesos, la célula se va a encargar de ir teniendo las capacidades diferentes para poder separarse y para poder formar en función de duplicación. Es indispensable que entendamos esto, duplicación, una nueva célula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De que la nueva célula hija va a tener características muy similares al material genético adquirido por la célula madre. La división celular consta en orden con los diferentes etapas, que es la profase, la metafase, anafase, telofase y citocinesis. Voy a regresar a la anterior diapositiva. Nosotros habíamos hablado que la interfase es el 95% del desarrollo celular, ¿no es cierto? Y el otro 5% es la mitosis. Si nosotros vamos a este gráfico de acá, la interfase, el gráfico que ustedes acaban de ver donde está el puntero, esta parte equivale al 95% del desarrollo de la célula y el resto de los procesos solamente el 5%. La mitosis es la división de la célula propiamente dicha y produce dos células hijas genéticamente idénticas. Esto es muy importante. La diferencia entre la mitosis y la meiosis es el material genético que involucra a cada uno de ellos, puesto que una va a tener el material genético similar y la otra, la diferencia va a ser de que va a tener diferentes características propias que le va a permitir a la célula ser diferente a su madre. Puede ocurrir en las células de individuos eucariotas, tanto haploides como diploides. La mitosis propiamente dicha está compuesta por 4 etapas o por 4 fases. La profase, metafase, anafase y telofase, donde la anafase y telofase corresponden en sí a la citocinesis. ¿Qué sucede en la profase? Durante la profase, las hebras del ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada llamada cromosoma. Desaparecen, bueno, va a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo. Los centriolos se ubican en los puntos opuestos de la célula y comienzan a formar unos filamentos que en su conjunto se llaman uso miótico. La metafase. En la metafase, las fibras del uso miótico se unen a cada centrómero de los cromosomas. Estos se ordenan en el plano ecuatorial y la célula, cada uno se va uniendo y se va duplicando. A ver, ¿dónde está el gráfico este? Pues podemos ir viendo, ¿no es cierto? Cómo se van alineando y cada uno va a ir tomando los extremos, si se quiere, de la célula. ¿Cuál es la función? Que primero se vayan separando cada uno de los cromosomas y del material genético para cada célula hija y se van alineando con la finalidad de que empezar a separarse y a formar las membranas necesarias para formar una nueva célula hija. ¿Qué sucede en la anafase? En la anafase los pares de cromosomas se separan en los centrómeros y se van a los lados opuestos de la célula, ¿no es cierto? Se van a los costados de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación de movimiento del centrómero a lo largo de los microtubos del uso cromático y la interacción física de los microtubos polares. Y finalmente, ¿qué sucede en la telofase? En la telofase las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman así las nuevas membranas alrededor de los núcleos de las células hijas. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles al microscopio. Entonces, en términos generales, vamos a regresar al gráfico, ¿sí? Vamos a regresar al gráfico inicial. Vemos cómo se comienza a formar la célula, ¿no? O sea, cómo de hecho se duplica la célula. ¿Cómo se forman las células hijas? Se forman a partir de 2 etapas. Vamos primero a hacer un recorderis de todo. En las fases celulares son 2. Es la interfase y la mitosis. La interfase está compuesta por 3 grandes periodos. El periodo G1, ¿sí? Que es donde crecen y se desarrollan los orgánulos. El S es donde se sintetiza el ADN, la copia del ADN. Y el G2 es donde la célula ya está disponible para dividirse. Si ustedes ven en el gráfico, está a punto de dividirse. Y la mitosis es la parte donde la célula se divide, ¿sí? Donde ya la célula puede puede formar sus células hijas, ¿sí? Ahora, vamos a, ojo, esta parte, ¿no? Esta parte es fundamental. Entonces, teníamos en una primera parte la interfase, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la parte inferior que es la mitosis. Entonces, ahora vamos a trabajar en la mitosis. Si bien es cierto, una parte de la mitosis tenemos en la interfase, el resto de procesos ya ocurren
estrictamente en la fase de mitosis, ¿no es cierto? En el 5% de la fase anterior. Entonces ocurre la profase, la metafase, la anafase y la telofase, en donde en el primero, como habíamos visto, se comienzan a dividir los cromosomas, desaparecen las formaciones nucleares que protegen a la célula. En la metafase, todos se dividen al uso cromático y se empiezan a separar hacia los costados, ¿no es cierto? En la anafase se dividen los cromosomas en los pares específicos para cada una de las células hijas y se proyectan hacia los costados de la célula. Y en la telofase finalmente se divide. Entonces espero que esté bastante claro, ¿cierto? En las fases celulares, los dos periodos y cómo en el periodo de la mitosis se divide la célula. Chicos, ¿alguna pregunta? Ryan, póngale el diagrama de la mitosis. Ya. Aquí está. Ya, profe. Ya. Entonces, como ustedes deben darse cuenta, jóvenes, la interfase, el 95% es para la preparación total de la célula. Aquí ustedes ven el núcleo y estas partecitas que estoy indicando con el puntero son los orgánulos citoplasmáticos. Luego, ¿no es cierto? Sigue la flechita, la fase de profase. Ustedes deben darse cuenta que en el centro se ubican los cromosomas. Se van alineando a la parte central o ecuatorial. Y estas liñitas de color celeste son los usos mitóticos o acromáticos. Son los caminitos por donde los cromosomas se van a dirigir a los polos opuestos. En la metafase ustedes ya le ven clarito a los cromosomas ubicados en la parte ecuatorial o central, alineados. ¿Sí? Eso es metafase, parte central. Acá tenemos los polos o centriolos y estas liñitas azules vendrían a ser los usos mitóticos o los caminitos por donde se van a dirigir los cromosomas a los polos. Luego tenemos la anafase, ¿no es cierto? Ustedes vieron que las cromátidas o los brazos del cromosoma se dividen. Unos se van para un polo y los otros al polo opuesto. Para luego llegar a la telofase en donde nuevamente se duplican, se forman los cromosomas, o sea, se unen de nuevo al duplicarse las cromátidas y van a dar lugar a que ya se vaya formando. Ustedes ven dos núcleos porque va a entrar el proceso de citocinesis, que es la división del citoplasma de esta célula, y al tener dos núcleos, cada núcleo irá a ser parte de una célula hija. Entonces, eso es en sí el proceso básico de la mitosis que realizan todas las células de nuestro organismo. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Yeah. Perfecto, creo que una excelente explicación. Eso, chicos. Bueno, preguntas, muchachos. Preguntas porque tenemos una actividad. Lisa, ¿me puede explicar sobre el ciclo molecular celular de la división? Profe Gonzalito. Ya. A ver. Ya. El ciclo celular es la división de una célula. O sea, una célula madre va a dar origen luego de este proceso dos células hijas. Ustedes, como le decía el ingeniero Carvajal, hablaba de la levadura, la cerveza. Yo no sé si han tenido la oportunidad ustedes, por ejemplo, el yogur. Supuestamente son levaduras, tienen el aspecto de un gusanito. Ustedes les regalan unas 10 levaduras, le agregan la leche, ¿no es cierto? De un día a otro van a ver que esto se vuelve espeso. Esa es la elaboración del yogur.
pero ya no van a tener 10 integrantes, 10 levaduras. Tendrán 20, tendrán 30, 40. ¿Por qué? Es el aumento de tamaño, como estamos hablando de la división celular. ¿Sí? Se van dividiendo. Una levadura, hagamos cuenta, es una célula. Hace el proceso y enseguida se divide. Por eso les digo, les pongo yo también este ejemplo de la elaboración del yogur cuando lo hacen en la casa. Siempre, todos los días estamos, ¿no es cierto?, utilizando un tamiz, cernimos y ya nos sale el yogur, ¿no es cierto? Luego tenemos que, nos quedan las levaduras, le agregamos nuevamente la leche, que vendría a ser el alimento y se van reproduciendo. Entonces, el ciclo de la división celular se da en 2 etapas, dice. La interfase, que es la preparación de la célula, la preparación, y el proceso de la mitosis. Esto lo hablamos, repito, en todita la célula somática. No estamos hablando de gametos, oirán, en todita la célula somática. Ya vamos a ver el otro proceso y ahí hablaremos de la mitosis que se da en las células sexuales o gametos. Entonces, así es el ciclo, ¿sí? No es que vamos a decir se detiene un tiempo, constantemente tiene que estar, ¿cierto? En el caso nuestro, a ver, un niñito, hagamos cuenta, un niñito, nació, supuestamente nace, digamos, ya con 10 células, hace el proceso de división celular, de las 10 enseguida ya tenemos 20, de las 20 enseguida ya asoman 40, de las 40 enseguida 80, luego 160, 320. Por eso es lo que les hablamos, que una célula madre da origen a 2 células hijas. Sí, Siempre se duplica, siempre se va a duplicar. Y por eso es que en caso de un niño va creciendo, va aumentando el número de células. Y por ende, vamos viendo, vamos observando nosotros, ve cómo crece el niño, ¿no es cierto? También todo depende de la alimentación que le demos. Porque si no le damos una buena alimentación, sea la madre o al niño, ustedes ven también, se reproducirán las células, pero vendrían a ser ¿qué? Unas células, hablemos, como se dice, raquíticas, que no van a cumplir la satisfacción y luego lo que vamos a hablar de la inmunidad, ese niño es débil, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, el ciclo celular tiene un periodo generalmente de 24 horas, ¿sí? Entonces, Lisette, respecto a la pregunta, ¿cuál es el proceso del ciclo celular? Debemos imaginarnos de que tenemos una célula madre, de la cual se saldrán o se dividirán 2 células hijas. En la parte de la interfase, en los 3 procesos, en el G1, S y G2, es el proceso en el cual la célula se preparará tanto en duplicación de sus cromosomas, de duplicación del ADN, preparación de los orgánulos para que pueda haber una célula nueva independiente o 2 células nuevas independientes a partir de su célula madre en el periodo de la interfase. Y en el periodo de la mitosis es ya la división, si se quiere, la división celular y la formación de 2 individuos que puedan garantizar su subsistencia, ¿no? Y apenas se duplica la célula, en las siguientes 24 horas vas a tener otro crecimiento celular. Pero esto no va a ser siempre, ¿no es cierto? Porque si tuvieras tú no sé, un crecimiento celular desproporcionado, tarde o temprano explotaría, si se quiere, de un tipo de célula, ¿no es cierto? O en el ejemplo de la Saccharomyces cerevisiae, tendrías una industria extremadamente rentable porque siempre vas a tener células. El proceso es de que las células entran a un proceso de desgaste o de latencia que se llama, donde la oxigenación no permite que haya glucólisis, ¿sí? El oxígeno no permite que haya glucólisis y la glucólisis es la encargada de producir la energía necesaria para que la célula pueda duplicarse en una parte y en otra parte
pueda formar nueva biomasa y cumplir las funciones vitales. Entonces, no va a ser siempre un crecimiento, sino que va a llegar una etapa en donde la célula va a morir, sí va a morir, pero te garantiza que va a haber atrás otras de que van a reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa en todos los ciclos vitales, ¿no es cierto? O sea, llega un momento en donde ya tus células no funcionan bien y te comienzan a fallar diferentes órganos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre en el ciclo celular y por qué es importante. ¿Sí? Actividades. Bueno, vamos a proyectarles un pequeño video y la siguiente actividad es resolver el cuestionario que ya se encuentra habilitado en sus Classroom, en el Classroom de segundo A, segundo B, segundo C, D, ¿sí? Son 5 preguntas que salen todas las de las diapositivas, ¿sí? Adicional a esto, pueden ustedes ingresar al canal de YouTube del área de Ciencias Exactas y responder cualquier comentario o duda que ustedes tengan respecto a nuestras clases, ¿sí? Veamos si todo sale bien, proyectemos este video de la mejor manera y con eso podemos terminar la clase, ¿ya? Hasta se pueden preguntarme si ustedes desean. Pueden preguntarnos, disculpen. Una de las limitantes de la plataforma es de que a veces no suele reproducirse muy bien, ¿no? Veamos cómo nos va. No se escucha, Lisa. No se escucha. No se escucha, Lison. No se escucha. Comparte el audio de la... Es Volumen. les voy a poder pasar a ustedes el video al Classroom para que tengan la bondad de verlo en casa, ¿sí? Esta es una de las limitantes de la plataforma Classroom, perdón, la plataforma Zoom, de que la reproducción de los videos no es muy buena y generalmente se suele colgar, ¿ya? Pero es un adicional que ustedes pueden ver. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe Gonzalito, la señorita Lizeth Miquinga pregunta, ¿la citocinesis y la mitosis es lo mismo? A ver. No, en sí no es la misma. Oigan, mitosis, estamos hablando profase, metafase, anafase y telofase. Ya. La citocinesis es la división del citoplasma de la célula madre, se va a dividir para ir a las células hijas, ¿sí? Una vez que se da la mitosis, ¿no es cierto? La profase, la metafase, la anafase y la telofase, ya, donde los cromosomas ya se ubican, ¿no es cierto?, en los extremos de la célula madre, se rompe en la parte central de esta célula madre y cada núcleo, como observábamos, ¿sí? Póngale de la mitosis. El otro, ya. ¿No es cierto? Aquí les decía yo, esta es una célula, hagamos madre. Y luego ya le vemos 2 núcleos. Entonces, en la parte central de la célula se va a hacer un rompimiento. Imaginémonos como que ahí le ponemos una liga. Le ajustamos. Entonces, va a dar lugar a que se vayan a formar las 2 células hijas. Y cada una va a tener su núcleo, va a tener su citoplasma y va a tener su membrana celular. Entonces, por eso que no es lo mismo, ¿sí? Sí, bueno, dentro del periodo de la mitosis, como podemos ver en el gráfico, la citocinesis llega a ocurrir en los procesos de la anafase y telofase, ¿no? Claro, ya se está preparando, ya, ¿no es cierto? Porque ya los cromosomas se separan a los polos opuestos. ¿Sí? Claro, entonces tenemos mitosis y citocinesis. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Nos quedan 4 minutos y 31 segundos.
No, si no hay dudas. Perfecto, chicos. Hasta ahorita, ¿cuál deber nomás tenemos con ustedes, dicen? ¿Puede repetir, por favor? Hasta ahorita, ¿cuál deber nomás tenemos con ustedes? Bueno, tenemos, primeramente todo está en claro, ¿no? Replicación del ADN, las pruebas de la primera clase de ADN y el taller que vamos a tener en este momento, ¿ya? Son 3 en total. Prueba ahí. ¿Quién puede pasar el ejemplo del segundo A? Todo está en claro. Sí. Puede decir Sí. a quién suelta las notas. Puedo mandarle las notas a su claro. Los voy a subir a los claros. ¿Ya? Listen, pasa ¿cómo es esto del Classroom del segundo A, Listen? Ya les voy a pasar. Ya. Profe Gonzalito, ¿les puede pasar, por favor, el claro? Al del grupo segundo? ya les doy. Ya le envío al grupo. Está activado este momento la prueba. Tienen para resolver la prueba 10 minutos, 20 minutos, ¿ya? ¿Qué Voy a prueba? hacerlo muy rápido. Dicen, y esa prueba solo toca coger y enviar nada más. Sí, solo tienen que responder las preguntas y submit, y ya me llega, ¿sí? ¿Dónde, Licey? Ah, no. ¿Puede explicar? Está en el claro. Déjenme ver si me alcanza el tiempo para proyectarles, ¿ya? Dice, toca enviar la foto de la nota. No, No. ya está aquí, ya le registro yo. Acá está. ¿Sí? Ustedes tienen que resolver esto. Ya les voy a proyectar ahorita. Aquí está. Sí, tienen que hacer eso. Son 3 preguntas, valen 10 puntos. Lo presentan en 10 minutos y está la nota registrada. ¿Sí? Háganlo pronto, ¿ya? Ahí mismo en la aplicación le ponemos enviar nada más. Sí, solo le ponen submit o enviar y ya está. Ah, ya, listo. Bolaños, ¿y nosotros hasta qué hora podemos presentar eso? Todos están activados hasta las 10:40. No se demoran más de 4 minutos en hacer eso. Háganlo. No, pongan el Tenemos clase. Listen, para ver. Yo no estoy en clase. Otra clase, pues dicen. Es sobre esta clase. Ya les subo este momento las diapositivas para que también puedan trabajar de eso, ¿ya? Hasta las 12 ha de ser, dicen. No, 5 minutos. Pero yo no estoy en el Classroom, Listen, yo no tengo. Yo tampoco no tengo, dicen, el código. Claro, Listen. ¿Y Son de cómo va a ser? segundo A, ¿no? Claro, Listen. Claro, Bien, manden con, Diciendo que puede pasar, por favor. claro, Claro, manden con, dice, con retraso la lección y el profe Gonzalito verá cómo. Califico ahí. ¿Sí? Calificará. Ya, perfecto, chicos. Muchas gracias por estar en la clase. Una cosa más, me mandan una captura de su pantalla que estén activados sus videos. Ahorita ese, claro, ¿ya? Licen. Así voy a calificar. ¿Ya? Eso, Sí, chicos, les califico. abrazos. ¿Sí? Eso da la asistencia. Y usted, licenciado, aquí os va a mandar el código de Este Classroom momento. para entrar rápido. Este Listen. momento le va a mandar. Ya está en el grupo, ya está en el... Ahorita ya mandé al grupo. De hecho, yo en la anterior clase proyecté las claves de Claro. Yo lo hice. De todos los cursos, de hecho. Yo no estuve en la anterior clase, Listen. Dicen, Mariscal. la pregunta 2, ¿cómo solo señalamos lo que Son está varias en la imagen respuestas. o...? Dicen, es que en la pregunta varias 2 no respuestas. especifica la Ajá. pregunta, solo dice etapas de No la especifica la pregunta. etapas de la ¿no? interfaz, no dice qué toca hacer. Solo tienes que señalar cuáles son las etapas de la interfaz. Son 3 etapas, ¿cierto? ¿Cuáles son las que están ahí? Tienes que señalar las 3 etapas. El orden, cómo van, porque las preguntas en desorden. Sí, tienes que señalar las 3 etapas. Y disculpe, dicen, después de lo que ya Las respuestas, Licen. tenemos todas, solo le enviamos. Sí, Como ahí enviar dice y enviar. nada más. Enviar y nada más. Ya, gracias, Liz. Ya. Chicos, se me acaba el tiempo. Les mando un saludo. Pregunta 2, solo tienen que señalar las 3 etapas y nada más. Solo las 3. Muchas gracias. Respuestas más rápido. Sí, las 3 etapas. Cuídense. 10 minutos. Profe, muchas gracias por la clase. Gracias. Chicos, Gracias. Listen, Bolaños, a usted también le mandamos factura de que hemos tenido prendida la cámara. Sí.